Dios te bendiga, soy el pastor Nando Steider y este es otro episodio más de A la Mesa. Hoy continuamos con el tercer episodio de los Salmos. Bueno, mi gente, Dios me los bendiga. Seguimos en los Salmos. Dios es bueno. Qué Seguimos privilegio. aquí, Jessica. Y Juan Luis. Seguimos aquí. Yes. Qué bueno, qué buen tiempo el Señor nos ha regalado. Ha sido tremendo. Yo creo que esto de A la Mesa, de estudiar la Biblia como una sola historia, tener este tiempo de escudriñar la Escritura, realmente es un refrigerio. Es un refrigerio en todos los sentidos. Y entonces, básicamente los Salmos, si podemos quizás dar un resumen antes de entrar a lo que va a ser el tema central de lo que vamos a ver hoy. Los Salmos están llenos de esperanza. Los Salmos están llenos de esa muestra gloriosa de la bondad de Dios en medio de cualquier circunstancia. Los Salmos nos muestran que Dios nos oye. Sí. Los Salmos nos muestran que Dios no está en silencio, que Él habla y que Él contesta, que Él promete, que Él es asombroso, que Él es glorioso, que está en todo lugar. Y es interesante que los Salmos como que nos muestran que siempre es tiempo de adorar. Si estás alegre, puedes adorar. Si estás en un momento de quebranto, adorar puede ser un aliciente y una bendición a tu vida. Y creo que como aplicación pudiéramos ver que Dios definitivamente nos muestra en los Salmos que Él es el centro de todo, que todo lo que nosotros hacemos es para su gloria y que cuando vemos al Señor de manera real en los procesos que nos ocurren, podemos ver su gracia y podemos ver su poder. Y estuvimos viendo la vez pasada que a través de unas preguntas específicas podemos descubrir ese carácter de Dios y esa riqueza asombrosa del Señor. Y hoy lo que queremos hacer en este episodio es hacer una aplicación de teología bíblica. La aplicación de teología bíblica sería pues mirar a las veces donde Jesús o es mencionado en los Salmos o quizás pudiéramos verlo también desde el punto de vista de cuando Jesús menciona los Salmos. Hay un momento en el camino de Emaús, ¿verdad? En Lucas 24, donde Jesús le dice a los del camino de Emaús que tanto los Salmos como los profetas, como los escritos de Moisés apuntaban hacia él. Así que Jesús mismo, ¿verdad? Citaba los salmos. Así que, ¿qué pueden decir ustedes de esto? Dime, Juan Luis. Bueno, hay una ocasión cuando, esto sería la entrada triunfal, cuando Jesús entró y fue adorado, que Él fue cuestionado. Esto específicamente Mateo 21, versículo 16, donde le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y entonces Jesús les dice, sí, ese afirmativo tan contundente. Y les recuerda a los que le hacen la pregunta y le dice, ¿nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Haciendo referencia a que entonces esa adoración que él estaba recibiendo, siendo reconocido por grandes y pequeños, había sido ya revelada desde el Salmo, y específicamente hace referencia al Salmo 8. Estamos hablando del 8, específicamente versículo 2, donde dice entonces, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Wow. O sea, los que le preguntaban estaban como estos que son enemigos, que se declaran enemigos y que levantan su voz cuestionando quién es Dios. Pero entonces Jesús les apunta y le dice, de los niños, de los sencillos, de los que pareciera que no tienen nada que decir ni aportar, Dios entonces los levanta y los utiliza para avergonzar a aquellos que se declaran enemigos de Jesús. Quiero resaltar algo interesante de la lectura, ¿verdad? Cuando dice, nunca leíste, wow, el que Jesús dijera, oye, En una cultura que eso era todo. nunca leíste. ¿Cuánto nos hace falta leer? Porque si Jesús está diciendo, oye, mira, los salmos están hablando de este momento específico. Exacto. Y yo me imagino la cara de ellos, cómo habrán quedado impresionados, porque ellos lo que querían era que Jesús los callara.
te están adorando. Hay unas implicaciones Te aquí que están son adorando peligrosas. como rey, Exacto. como señor, como el hijo de David. Ese rey anunciado que iba a venir. Y eso era lo que estaban diciendo los niños. Y por eso es que se molestan tanto. Pero desde este salmo, que ellos muy bien sabían que ese salmo a quien apuntaba era a ese rey que iba a hacer su entrada, él les apunta y le dice, ¿no oíste? Era de los niños y de los que amaban, quien yo perfeccioné, ¿verdad? Y de donde sería perfeccionada y fundada la fortaleza. Y vemos a Jesús citando los salmos para enfrentarse a los fariseos. Claro. Y esta quizás es una de esas ocasiones, pero también vemos, por ejemplo, en el momento en Mateo 22, donde Jesús dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y le dice, porque el mismo David en el Marcos 12, ¿verdad? Cuando dice, dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jesús está aquí citando específicamente ¿verdad? El Salmo 110, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que el Señor le está hablando directamente a los fariseos y le está diciendo, mira, este salmo está Habla hablando de mí, habla de mí. Yo soy ese que estaban esperando. Yo soy ese que Dios, el Padre, decir, siéntate aquí. O sea, yo me imagino la cara de ellos de desfigurado, de decir, wow, esto lo decía en las Escrituras. Él está hablando que se está cumpliendo en él. Porque ellos no creían. Pero el Señor le está diciendo, es que la Escritura era lo que apunta, lo que siempre les habló de mí. Tenían que prestarle atención. Tienen que prestarle atención. Tenemos que prestarle atención. Y lo registra Mateo, lo registra Marcos y lo registra Lucas. O sea, este Salmo 110, Exacto. donde está hablando de que el mismo David es el que dice que él tenía un Señor. O sea, Jesús está diciendo, ok, yo quiero que ustedes tengan algo claro, fariseos. Aquí hay alguien más grande que David. Ustedes están esperando a David, ¿verdad? Pero aquí hay alguien más grande que David, que es Señor de David. Entonces, creo que de esta manera, dudo que los fariseos hayan interpretado este salmo, pero Jesús le estaba dando la interpretación correcta. Por eso nosotros cuando vemos estos salmos, no los podemos ver desconectados de la historia de la redención. Entonces, porque Jesús mismo es quien lo está citando. Y que tenemos que entonces ubicarnos, y creo que lo hemos mencionado en diferentes momentos aquí en la mesa, es que a veces leemos con el lente equivocado, porque como nos asumimos como los buenos en la historia, como nos asumimos los que estamos correctos en nuestra perspectiva, encontramos entonces a Jesús ubicándonos y ubicando a los que estaban a su alrededor y diciendo, espérate. ¿Ustedes creen que están del lado correcto? Necesitan reenfocarse. Y todo esto, pienso yo, ¿verdad? Y lo he escuchado en diferentes ocasiones. Dios manifiesta su gracia aun cuando nos señala que estamos en error, porque el anhelo de Él es que vengamos al arrepentimiento. Bueno. Entonces, de repente, vemos a Jesús hablando estas palabras duras a quienes les cuestionaban, citándoles la palabra que ellos decían conocer, diciéndole, ustedes no tienen ni idea, porque la saben recitar, pero en sus corazones no está la fe que les va a permitir verme a mí como Señor. Pero Claro. este soy yo. Este soy yo. Y nos movemos, Jessica, al momento donde Jesús está muriendo. Entonces, donde Jesús entonces también cita un salmo. Ya aquí no es a los fariseos, aquí Claro. Jesús está citando un salmo que quizás es uno de estos salmos más profundos en cuanto a que Jesús haya tomado esto para decirlo en la cruz. La palabra dice que en Mateo 27:46, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él cita el Salmo 22, que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lo impresionante de este salmo es que cuántas veces, también lo dice Marcos,
Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces quizás en los salmos cuando los leemos a primera vista decimos que el Señor nos ha desamparado, pero cuando vemos aquí Jesús diciendo estas palabras, Él va directamente diciendo, ese salmo me apuntaba a mí. El único que realmente ha sido desamparado por el pecado que yo he tomado sobre mí he sido yo. Yo siempre, desde la eternidad hasta este momento, he vivido en comunión con el Padre. Y este es el único momento que alguien tendrá que experimentar. Si cree en mí, nadie va a experimentar esto, pero yo sí lo voy a experimentar por amor a aquellos que yo no quiero que pasen ningún día desamparado. Así que él dijo, he sido desamparado. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado y Dios es inconcebible. Que verdad, en ese momento cuando estaba todo el peso del pecado sobre él, ¿verdad? El Padre estuviera allí. Así que él fue el único desamparado en ese momento para que nosotros entonces pudiéramos ser cubiertos si creíamos en él. Uno de mis profesores de teología, ¿verdad? El profesor Sugel Michelin, él escribió un artículo sobre este Salmo 22. Y Sugel dice que este grito de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es un grito de duda. Es el clamor de alguien que está atravesando por el más intenso sufrimiento que jamás alguien haya pasado, ni haya experimentado jamás. Pero él dice que ese grito de desamparo va de la mano de que nosotros no tengamos que decirlo nunca. Amén. Que Cristo lo gritó para que nosotros no tengamos que gritar jamás. Amén. Que Él nos ha desamparado. Amén. Él fue desamparado para que nosotros podamos ser adoptados, para que nosotros podamos ser recogidos, para que nosotros podamos estar bajo Él. O sea, Él cargó en Él el precio de nuestro pecado. Así que en ese aspecto la oración es respondida. Este clamor es respondido al tercer día. Jesús resucitó. Aleluya. Y entonces, si nosotros vamos a meditar en esto, no es mirar este verso con pena, es mirarlo, ¿verdad? Cuando decías ahorita, en el episodio pasado decíamos la importancia de qué me enseña esto y qué tengo que mirar yo. En lugar de mirar con pena a Jesús, ¿verdad? A veces uno ve las películas de Semana Santa y la gente las ve con pena. No, mirarlas con el agradecimiento. Aleluya. Señor, gracias, porque tú experimentaste el mayor de los desamparos para que yo no tenga que experimentarlo. Amén. Y en ese sentido nos da la perspectiva correcta de que cuando nos sentimos solos y desamparados es una aparente soledad. Claro. Es un aparente desamparo, pero podemos ir a Él porque Él está cercano de todos los que le buscan. Y Él está cercano a los quebrantados de corazón. Él no nos abandona. Él no nos abandona. Y entonces podemos ver también en ese momento de la cruz, Jesús cita otro salmo. Sí. O sea, no solamente el 22, sino que dice, cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que eso es, ¿verdad? Lo conocemos bastante, Lucas 23, 46. Está citando el Salmo 31, verso 5, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido. Oh Jehová, Dios de verdad. Qué impresionante que en el momento de mayor agonía, de mayor quebranto, Jesús usó los salmos. Y por lo menos eso a mí me enseña que en los momentos de quebranto, yo debo ir a los salmos, ¿verdad? Yo debo ir a buscar ese lugar de afirmación. Y el que Él haya dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Es el preámbulo de consumado es. Amén. Es ese preámbulo de que cumplí lo que me llamaste a hacer. Pero ese encomiendo mi espíritu es descanso en ti.
Y me fascina que si nosotros vemos el final, ¿verdad? Luego del punto y la coma de en tus manos encomiendo mi espíritu. El Salmo decía, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Amén. Y la realidad es que nosotros al tercer día vimos esa redención. Vimos la verdad de un Padre que verdad fue fiel, que Jesús fue resucitado de entre los muertos con toda gloria, con todo poder. Ujú. Y nosotros podemos experimentar ese Dios de verdad. Así que qué glorioso que Él dice esta frase, pero había un punto y una coma que estaba a punto de cumplirse. Y que literalmente, y esto yo sé que es un issue que puede ser muy conflictivo para ciertas personas en cuanto a mirar a Jesús en su humanidad. Todo hombre, todo Dios. ¿Verdad? La palabra no nos esconde. Claro. Y esta palabra nos expone completamente la realidad de que en la cruz estaba quien era completamente hombre, Claro. quien era completamente Dios. Y en su oración nos lo hace de manera simbólica. Claro. Él está completamente mostrándonos cuán necesario y cuán importante es que nosotros en nuestros momentos de mayor quebranto podamos soltar. ¿Soltar qué cosa? Todo lo que somos. Y confiar. Y Porque confía. entonces, luego de hacer eso, es que el proceso de la muerte va a dar luz, ¿verdad? Va a dar a vida. Porque Dios va a contestar nuestra petición. Claro. Y lo hizo con su Hijo y lo hace con nosotros vez tras vez. Amén. Y es glorioso porque entonces podemos pensar que en la humanidad de Jesús, ¿verdad? Jesús en su humanidad, debo decir, no perdió ni un solo momento, ni aún el último momento, para recordarnos que esta es la forma. De cómo llegar al Padre. Cómo llegar a Él. La única forma, cómo cada día podemos acercarnos confiadamente a Él. Cómo podemos abrazar la Escritura y saber que se va a cumplir. Que podemos clamar la Escritura sabiendo que ese punto y esa coma se van a cumplir Amén. también en nuestra vida. Hay versículos en nuestra vida que quizás están a mitad, pero no quiere decir que no va a terminar lo que resta. Dios es un Dios fiel, Amén. un Dios de verdad. Y también vemos en que Jesús dice que Él ha de ser odiado sin causa. Wow, sí. Me aborrecieron sin causa, dice Juan Sí. capítulo 15, verso 25. Y Jesús lo dijo en este momento que Juan está tomando esto. Lo dice que Jesús dijo que esto estaba ocurriendo para que se cumpliera lo que está escrito Lo que está en la ley. En la ley. Y aquí Jesús está escrito en 2 salmos, no uno, en 2. Sí. En el 35 y en el 69. Y en el 69. En el 35:19 dice, no se alegren de mí. Los que son sin causa son mis enemigos. Los que sin causa, son mis enemigos. Ni los que me aborrecen sin causa hagan guiños de ojo. Y en el 69 dice 69:4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que nos robé. Y Wow. esto es lo que me muestra de los salmos, es la realidad a la que muchas veces nos podemos enfrentar. ¿Cuántas veces nos puede ocurrir que haya momentos donde haya alguna injusticia hacia nosotros? Qué bueno es saber que el Señor realmente vivió el mayor aborrecimiento que jamás Claro. alguien haya podido recibir y estuvo dispuesto a pasar ese oprobio. Entonces lo que nos muestra a nosotros es que cuando estemos ¿verdad? Contestando las preguntas inductivas, Exacto. ¿qué me enseña eso a mí? ¿Qué me habla de mí? Bueno, que si a Jesús se lo hicieron, porque Jesús le dijo eso a los discípulos, le dijo, bueno, si a mí me lo han hecho, a ustedes se lo van a hacer. No, ¿verdad? No piensen que no va a ocurrir. Hay de la autocompasión en Ay, ese sentido. ay, de y la cuán importante es autocompasión. crucificar eso. Eso es Sí. Porque hay que contar el costo. Hay un Sí. precio a pagar. Jesús lo dijo claramente. Y no solamente lo dijo, lo vivió. Exacto. Y nosotros, la iglesia moderna, especialmente la iglesia de este lado del mundo, que
creo que por un tiempo ha vivido mucha comodidad, se le olvida con mucha frecuencia que el precio a pagar es el rechazo. Claro. Porque la razón de eso es que esto tiene un contexto profundo, y es que los que están obrando en maldad aborrecen la luz. Y los hijos de luz van a provocar que sean aborrecidos, ¿verdad? Por eso mismo, porque están irradiando la luz de Cristo. Y aquí hay una distinción que debemos hacer, porque si miramos a Jesús citando esto, nos vamos a dar cuenta de que, como tú decías ahorita, es para el cumplimiento de la voluntad de Dios, de lo que ya está establecido. Entonces, nosotros no es lo mismo que seamos aborrecidos porque estamos viviendo en desorden, no es lo mismo que estemos siendo aborrecidos porque estamos viviendo en mentiras, en crímenes y toda la cosa. Y nos damos cuenta que el Nuevo Testamento está lleno de esperanza sobre eso mismo. Perseveremos. Hay algo que me gusta mucho, y es que dice el Salmo: y he de pagar lo que no robé. Lo pagó. ¡Wow! Pagó lo que no robó. El mejor Llevó Adán. El mejor Adán. todo lo que no había hecho, todo el pecado que no había hecho, toda la culpa que no merecía. Amén. Y lo hizo por amor a nosotros. Inclusive nos habla de la traición. Jesús sabía que iba a ser traicionado, y en Juan 13, que quizás es uno de los capítulos más íntimos que vemos en la Escritura, Sí. porque es el capítulo donde Jesús le está lavando los pies a los discípulos. Inclusive le lava los pies a Judas. Jesús hace una pausa en el verso 18 y dice: no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la Escritura, vuelve a mencionar que para el cumplimiento de la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Y saben qué salmo citó? El Salmo 41:9. Y ese Salmo 41:9 lo que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Desde el Salmo estaba apuntando a lo que nuestro Salvador iba a tener que acontecer, ¿verdad? Y iba a tener que pasar. Su cercano le iba a traicionar. Su cercano que comía con él. Que mojó el pan, ¿verdad? Como le dijo Jesús. En esa última cena. En esa última cena, ¿verdad? Pero qué maravilloso nosotros saber cómo él hizo referencia, cómo el Salmo siempre apuntó a él, y cómo los discípulos pudieron ver la fidelidad cuando Cristo muere y resucita. La fidelidad de esta palabra que estaba escrita hacía tantos años y que apuntaba a lo que él iba a pasar. Y volvemos con el principio de la teología bíblica, o sea, el protoevangelio de Génesis 3:15, el calcañar. O sea, Claro. que Jesús está diciendo, ¿verdad? Pues levantó contra mí su calcañar, haciendo referencia a que él era la herencia de la mujer, Claro. que iba a traer la salvación, pero que iba a pasar por la traición. Entonces, Ese que había sido tan anunciado, que las mujeres desde Eva, todas me imagino, esperaban: ¿cuándo llegará el Mesías? ¿Será el hijo de quién? Y en ese momento Jesús le estaba diciendo: soy yo. Y hemos mencionado ya en 10 ocasiones que Jesús cita a los salmos. Nos falta una. Ay, sí, Nos una falta maravillosa. la número 11. Dime, Jessica, ¿cuál es la que nos falta? Es cuando Jesús recuerda el maná en el desierto después de alimentar a la multitud. En Juan 6:31, Jesús le dijo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y él estaba haciendo referencia al Salmo 78:24. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio trigo desde los cielos. Él habló que él era el maná que había descendido del cielo. Que nuestros padres, él dijo, ¿verdad? Y todos aquellos que le estaban escuchando sabían a qué él se refería. Comieron de ese maná y murieron.
Pero Él era el pan vivo, vivo, que había descendido del cielo para alimentarlo. Qué glorioso saber que Él vino a darnos eso que nosotros necesitábamos para ser sustentados, para poder vivir. Porque el que no come no puede vivir. Pero Él es el único que puede sustentarnos. Y vemos en este proceso cómo entonces Jesús dice, inclusive luego de que Jesús dijo esto, agarraron piedras para apedrearlo. Así de fuerte fue esto. La que ofensa. Jesús dijo. La Fue ofensa. Y yo creo que la ofensa viene, ¿verdad? Recordando un poco la historia del pueblo de Israel. Ellos tenían con mucho celo todo este proceso de la liberación de ellos de la esclavitud. Claro. Y Jesús lo que hace es transportarlos a la imagen de... Quizás tú no sientes que estás en el desierto, pero estás en el desierto. Quizás tú no sientes que estás viviendo una liberación milagrosa, pero la estás viviendo. Quizás piensas que no tienes sustento, pero está, y ese soy yo. Y uno más grande que Moisés está aquí. Y uno más grande, ¿sabes? Y ahí ellos dijeron, y no, es suficiente, se acabó. Pero entonces, nuevamente, Jesús saca a través de recordarles a ellos los salmos, la realidad de que uno puede atesorar ciertas cosas como valiosísimas, pero no se comparan en nada a Él. A Él. Amén. Y que la diferencia está en cuánto yo estoy dispuesto a atesorar a Cristo, ¿verdad? Y para nosotros que estamos de este lado de la gracia, que miramos a todo esto con una imagen desde arriba, ¿no? Y lo vemos como quizás mucho más claro que los que escuchaban a Jesús en este momento, tenemos que estar claros de que no nos podemos engañar. Mientras no estemos en casa, se parece más la vida nuestra a como si estuviéramos en ese mismo camino que el pueblo de Israel estuvo. Y Él sigue siendo ese maná. Amén. Y dije ahorita que ya habíamos mencionado 10, nos faltaban unos cuantos más, pero está, por ejemplo, y esto los vamos a pasar un poquitito más rápido porque Jesús vuelve a citar el Salmo 110, pero lo cita frente a Pilato, diciéndole que desde ahora vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y también frente a los principales sacerdotes, Jesús cita el Salmo 118 y en este me gustaría, Sí. con este me gustaría concluir, porque aquí Jesús cita el Salmo 118 que dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y esto Jesús lo cita en Mateo 21, en Marcos 12 y en Lucas 20, cuando mira a los principales sacerdotes en momentos cruciales, Claro. donde le dice, mira, en la escritura ustedes, y vuelve otra vez y le dice, nunca leíste. O ni aún esta duro, escritura, o le dice, ni aún esta escritura habéis leído. Y le dice lo mismo. O mirándolo, ¿qué pues es lo que está escrito? O sea, mirándolo a la cara, ¿qué pues es lo que está escrito? Nuestro Dios de verdad les amó hasta el final. Y en este proceso vemos cómo entonces Jesús, haciendo referencia, se llama a sí mismo la piedra angular. Amén. Esa piedra que le da sentido a todo el edificio. Y por eso vemos en tantas ocasiones en los salmos, tantos momentos donde dice, tú eres mi roca. Así que yo creo que quizás con este episodio de A la Mesa lo que hemos querido es puntualizar que Jesús tomó los salmos para marcar procesos de la escritura que se cumplieron en él. Así que cuando yo voy al Salmo y me acerco a la realidad de quién es Dios, yo tengo que ver el cumplimiento de Cristo. Claro. Y Cristo como la imagen del Dios invisible, como el primogénito de toda creación, porque por Él y para Él, ¿verdad? Y por Él son todas las cosas, ¿verdad? De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Así que, concluyendo, Juan, ¿qué puedes decirme para ir cerrando este episodio? Si nos queremos parecer más a Jesús, nos conviene profundizar en los salmos. Sí. Y nos conviene también el procurar encontrar esos lugares a los que los salmos nos llevan en la historia de redención. Sí. Es hermoso pensar que Dios ha sido tan intencional en ponernos
a las manos, al alcance nuestro, de diferentes maneras, la riqueza literaria de los salmos para decirnos, busca más, hay más hacia afuera. Claro. Yo estoy ahí. Claro, claro. Y quiero revelarme a tu vida. Así que, amados hermanos, yo les invito, ¿verdad? Y nos escucharán diciéndolo cada vez que hablemos de los salmos, les invito a que profundicen y que se tomen el tiempo para estudiar los salmos. Va a ser de bendición. Sí. ¿Y tú, Jessica? ¿Cómo podemos...? Pues lo mismo. ¿Qué más decir? Necesitamos deleitarnos en que la Escritura apunta a Cristo. A que si vemos en los salmos y estudiamos los salmos y eso que Jesús dijo, necesitas que tu fe sea aumentada. Todavía necesitas saber si aquel en quien dices creer realmente es el Salvador. Hay gente alrededor tuyo que todavía no cree lo suficiente. Escudriña la palabra. Amén. Escudriña los salmos. Muéstrale a través de la palabra que el Cristo que vino y te salvó y nos ha salvado es el Cristo que había sido anunciado desde siempre. Y que Él es el que desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad?, es nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues para nosotros es un privilegio siempre tomar este tiempo. Gracias, Juan Luis. Gracias, Jessica. Gracias, Nando. Qué bueno es estar a la mesa, estudiar la palabra como una sola historia y ver a Jesús citando los salmos. Sí. Qué interesante. Todas las veces que dijo, nunca leíste, pues que nosotros sí leamos. Amén. para que eso pueda afirmar nuestro corazón de la redención del Señor. Así que les agradezco este tiempo y a ustedes les invitamos a que continúe suscribiéndose a nuestra página. Cualquier otra información puede bajar nuestra aplicación de Catacumba 9 y les esperamos en otro episodio más de A la Mesa. Dios les bendiga.